Bueno, mis queridos planetarios, hoy vamos a abordar el estudio de la vida en el universo. Y la vida en el universo, digamos que empezó a estudiarse en la Tierra, desde una rama de las ciencias maravillosa que es la biología, pero con la explosión de descubrimientos de las últimas décadas, el hecho de esta cantidad de planetas que hemos descubierto en nuestra galaxia y la idea de la posibilidad de la vida en otros lugares, pues esta biología terrestre se ha convertido en algo que llamamos exobiología o astrobiología, en el sentido de recoger el estudio de la vida en el universo. Hasta ahora no hemos tenido la suerte de encontrar ningún organismo vivo más allá de los límites de nuestro planeta, pero aspiramos que en las próximas, no sé, centenas de años posiblemente podamos encontrar registros, rastros, alguna muestra de que hay algo vivo más allá de la Tierra. Entonces, hoy vamos a hacer primero una pequeña introducción a lo que es la astrobiología, por eso queremos saber qué es y con qué se come. Y luego vamos a hablar un poco sobre el origen de la vida en la Tierra, que es la única vida que conocemos hasta ahora. Funciona, please. No funciona así. Ahí sí funcionó. Entonces, digamos que la astrobiología tiene mucho que ver con la cosmología. No parece. Biología, la Tierra, cosmología, universo entero, pero resulta que sí. ¿Qué tiene que ver la astrobiología con la cosmología? Pues sabemos que logos, no estamos hablando solamente por la raíz griega, significa estudio de algo. Y eso, pues digamos que en principio la relaciona semiológicamente, semánticamente, pero la biología estudia la vida, mientras que se trata básicamente del origen y la evolución de la vida, es decir, todos los procesos que han transformado la materia en vida y conciencia, mientras que la cosmología estudia el universo ordenado, aunque la palabra cosmos en realidad no significa orden. El significado griego para cosmos era más belleza, era como una cosa más estética, o sea, cosmos era la armonía estética de las cosas, más que, como lo hemos traducido normalmente, orden. Pero la cosmología moderna entonces estudia el origen, la evolución del universo como una realidad física de la que somos parte. Nosotros somos parte del universo, estamos hechos de la misma materia, y entonces la vida básicamente es el producto de condiciones ambientales y de evolución de la materia, y básicamente tenemos un ambiente conocido que es la Tierra, pero la Tierra es un planeta que hace parte del universo. La vida, ya sea terrestre o extraterrestre, entonces es parte del cosmos, y eso conecta la biología con la cosmología. Cuando tú estudias biología, estás estudiando materia del universo. Por eso la biología también es parte del estudio de la astronomía. Y estas preguntas entonces, digamos, nos llevan, estas razones nos llevan a las preguntas de siempre: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y para dónde vamos? ¿O qué somos? También podríamos preguntarnos. Vamos a hablar un poco de historia de la astrobiología, que conste que las imágenes son puros sarcasmo, porque no vamos a hablar de extraterrestres ancestrales. Porque alguien dice, historia de la astrobiología, sí, cuando nos visitaban y construyeron las pirámides en Egipto. Las pirámides en Egipto son naves espaciales escondidas. Apuesto que esta no se la habían visto. Ni siquiera salió en History Channel. Pero estas no sí son de History Channel, ahí están los astronautas ancestrales. En realidad, aunque no parece, la astrobiología es una ciencia muy antigua. Y es una ciencia muy antigua precisamente por lo que estábamos diciendo ahorita, porque es la manera que el ser humano
ha encontrado para tratar de explicarse su propio origen. Desde tiempos inmemoriales nos hemos hecho las preguntas sobre nuestro propio origen. Y entonces, claro, algunas de las respuestas son respuestas estúpidas. Como que alguien nos trajo aquí, nos depositó aquí, como si fuéramos un niño abandonado. Ah, llevemos ADN a ese planeta y dejémoslo allá a ver qué hace. Pues que esa es la idea de los alienígenas ancestrales. En realidad esa no es la historia que nosotros conocemos desde el punto de vista científico. Desde personajes como Metrodorus de Quíos en el siglo IV a.C., que era discípulo de Epicuro. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Epicuro aquí? Epicuro se hacía la pregunta acerca de la infinitud de los mundos en el universo. Pues Metrodorus, del que encontré este bellísimo mosaico posterior, este es un mosaico griego sobre Metrodorus de Quíos, decía: una sola vara de trigo en un inmenso campo es tan extraña como un único mundo en el espacio infinito. Es simplemente pensar en cómo va a crecer una sola vara de trigo, ¿no? ¿Cómo vamos a tener un solo planeta habitado en el universo? Es como diría Carl Sagan en Contacto, sería un gran desperdicio de espacio. Si fuéramos los únicos en el universo, esto sería un gran desperdicio de espacio. Y desde esa época, desde el siglo IV a.C. con Metrodorus, hasta el siglo XX con Percival Lowell, hemos tenido la idea en la cabeza de que no estamos solos. El señor Lowell planteaba en su libro Mars at the Above of Life, Marte por encima de la vida, decía: cada oposición, hablando de sus observaciones de Marte, cada oposición se suma a la seguridad de que los canales son artificiales. Él estaba absolutamente seguro de que los marcianos están construyendo canales para traer agua desde los polos porque se están muriendo del acero. Estaban haciendo como 25 represas de Ituango al mismo tiempo, revelando sus particularidades cada vez mejor y removiendo las dudas generales sobre la habitabilidad de los planetas. Lowell apoyaba la habitabilidad de Marte. Era tan, yo no recuerdo si ya les conté esto, pero era tal la fantasía por la vida marciana que la Academia de Ciencias Francesa ofreció un premio de 10.000 francos a quien se comunicara con una civilización extraterrestre que no fuera Marte. Como quien decía: no, Marte ya está fuera de ese concurso, eso es seguro. Pero el que fuera capaz de comunicarse con una cultura extraterrestre que no fuera Marte se ganaba 10.000 francos en 1900. Eso fue hace un montón de años. Los extraterrestres, por supuesto, nos fascinan y nos siguen fascinando, desde Aliens, pasando por los habitantes de Pandora, de Avatar. ¿Cómo es que se llaman estos azulitos? Los Na'vi, exacto. El viejo E.T., los chiquitines de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, ¿se acuerdan? Y el maestro. Vale. Ah, los de Mars Attack. Sí, pero no sé, yo me puse a buscar, como pues, hay otro que se llama Mi Marciano Favorito, ¿no se acuerdan de Mi Marciano Favorito? Pero es que esos son, de nuevo, esos son marcianos, no valen. Los de Marte no valen, estos no son de Marte. ¿De dónde venía E.T.? Ustedes sí se han puesto a pensar que jamás nos dijeron de dónde venía E.T. A pesar de que E.T. called home, llamó a la casa y todo, pero no sabemos de dónde nos van a cobrar la llamada, porque nunca jamás nos dijeron de dónde venía E.T. Igual Aliens, bueno, que ahora hay una película buenísima que es digamos, el principio de Aliens, que es nueva, que se llama Prometeo. ¡Oh, es genial! Exacto. Yoda, obviamente, el planeta pantanoso este donde vivía, y tampoco sabíamos dónde venían estos del encuentro cercano del tercer tipo. Solo sabemos que les gustaba el sintetizador, ¿se acuerdan? Los extraterrestres nos fascinan, pero ¿saben por qué nos fascinan? Porque se parecen a nosotros, o a cosas que vemos aquí. El alien es una mezcla como de tiranosaurio con gusano, pero es algo, digamos, grotesco en el sentido de una fiera asesina. Pero los otros se parecen a nosotros, son antropomorfos. Y la
antropomorfía, es más fácil decir antropomorfo que antropomorfía. El antropomorfismo de los extraterrestres, pues simplemente es fundamentado porque nosotros no los inventamos. Hay otro buenísimo, una película buenísima extraterrestre que se llama La Esfera. ¿Quién lo vio? Con Dustin Hoffman. Que, exacto, es un extraterrestre que no tiene forma, es una esfera. Es una forma de vida inteligente. Sí, puede ser cualquier cosa. O sea, esa es más realista que estas películas. ¿Por qué tienen que ser antropomorfos? ¿Cuántas especies antropomórficas existen en el planeta Tierra? Biólogo. Los primates, solamente. Y eso pues que los que se pueden parar ahí, los chimpancés, los gorilas, porque hay muchos primates que nada que ver con nosotros. Entonces, digamos que esto sigue siendo una idealización del ser humano por fuera del planeta Tierra. La astrobiología se dedica a estudiar lugares como o parecidos a nuestro planeta. Cualquiera diría que esto es un desierto, esto es un desierto, esto es otro desierto, pues sí, son 3 desiertos, pero son 3 desiertos por fuera de la Tierra. Lugares como Venus, que es un infierno, como Marte, que es un desierto congelado, o como Titán, que es muy parecido a Marte, solo que aquí tengo dióxido de carbono, aquí tengo nitrógeno y metano, son de particular interés para la astrobiología. ¿Por qué? Porque es que, claro, nosotros habíamos dicho que para que algo sea habitable debe tener un suelo. Y bueno, lo único que le hace falta a estos lugares es agua y energía. Pero no, ya tienen energía suficiente. También están alrededor de una estrella como el Sol y, pues no sé, Titán podría obtener energía geotérmica o lo que fuera. Lo único que no tenemos en estos lugares es agua líquida. Pero más allá de eso, son lugares parecidos al nuestro. Entonces nos hacemos preguntas acerca de si podría sobrevivir cosas en la temperatura de Venus, eso es poco probable. Si podrían vivir cosas en el subsuelo marciano donde sí hay agua, eso es poco probable, pero bueno. O si podrían surgir cosas vivas, no basadas en el agua, sino en el metano, que es el líquido favorito de Titán. Eso es, digamos, parte de lo que la astrobiología se pregunta. El origen de la vida es un tema fundamental para los astrobiólogos. La astrobiología trata de explicar el origen de la vida. Claro, porque, ojo, ustedes dirán, no, pero es que estás hablando de biología. No, es que de ahora en adelante no se llama biología, es astrobiología. La biología es la astrobiología de la Tierra. Sí, eso es. Pero tenemos que empezar a ver la biología como una ciencia universal. Y entonces, desde ese punto de vista, también estudiamos el origen de la Tierra. Los experimentos famosos de cómo originar materia viva los conocemos desde los años 50. En 1952, Stanley y Miller reprodujeron lo que podría haber sido la atmósfera primigenia de la Tierra después de someterla a procesos de evaporación y de condensación y de energía y haber metido los gases primigenios de la Tierra, nitrógeno, dióxido de carbono, metano, amoníaco, algo de argón, los dejaron ahí cocinándose y después de unos cuantos días, eso no sucede en media hora. Profe, ¿tú has hecho alguna vez el experimento de Stanley Miller? ¿No? Sebas. Ya no se hace. Es un clásico, pues. Ya es bobada. Es literatura. Lo que pasa es que ya está que se hace, pero que la atmósfera que tienen ellos es diferente, estaba contaminada. Whatever. Pero finalmente, exacto. O sea, digamos que ahora se hacen experimentos tipo Stanley Miller, más precisos, pero lo importante es esto. Lo importante es que después de someter materia común y corriente a energía, a radiación y a ciertos procesos físico-químicos, podemos obtener aminoácidos, materia orgánica. Y esa es la idea, que era lo que quería demostrar Stanley Miller. Así es, allá se han metido la pata en la composición de la atmósfera, pero finalmente es eso. Cómo a partir de materia
inorgánica, metano, dióxido de carbono, amoníaco, oxígeno, nitrógeno, podemos obtener cosas que son, ojo, no vivas, pero es materia orgánica, materia fundamental en el carbono, que es de la que se está, digamos que es de la que se forma la vida. Hay signos de las primeras formas de vida, y eso también es un punto fundamental que estudia la astrobiología. La astrobiología trata de encontrar restos de los primeros organismos que consideramos vivos. Los registros sobre las primeras formas de vida son fundamentales, obviamente, para poder entender los procesos por los cuales la materia se transforma desde tener moléculas orgánicas como las que obtenemos en el experimento de Stanley-Miller hasta cosas vivas como nosotros. Es un proceso muy largo y es un proceso que todavía no se entiende bien, porque si no los biólogos no tendrían que hacer. Bueno, mentiras, tienen mucho que hacer, pero me refiero a que ¿cuál es la pregunta que fascina a un... Sebas, ¿tú por qué estudiaste biología? Por diversión. Sí, ¿de dónde venimos? Claro, ¿cómo diablos es que yo junto átomos y termino pensando? Somos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno pensante. Es una cosa genial. Estas son, ahora les voy a contar qué son, no les adelanto, para que se diga una sorpresa. Seba sabe qué son, pero no sé si todos saben qué son. La astrobiología trata de hacer experimentos con la vida en otros mundos. El primer experimento astrobiológico que se llevó a cabo fue hecho por la sonda Viking en los años 70, diseñado por este señor que es muy famoso. Este no es obviamente el Viking en Marte, es el Viking en un desierto de Nuevo México, con Sagan posando frente a él. Entonces, además es un modelo del Viking, ni siquiera pues es el Viking real que fue a Marte, pero la nave real sí fue hasta allá y con un bracito mecánico tomó suelo marciano, como un muchachito jugando en la playa, y ese suelo marciano lo metió en una calderita que tenía aquí, si ya no está la cámara en realidad, pero aquí tenía un espectrógrafo, y con el suelo marciano hizo varios experimentos. Un experimento era el experimento de intercambio de gas, en donde la muestra del suelo se ponía en contacto con nutrientes, a lo que llamaban una sopa de pollo, chicken soup, pero simplemente lo que hicieron fue ponerle nutrientes, a ver si dentro del suelo había algún bicho que se comiera esa sopa, y realizara metabolismo, y entonces detectar el metabolismo. Es como hacer un cultivo de bacterias y detectar el metano que produce. Algo así. No descubrieron nada. Aunque ahora hay otro debate acerca de los experimentos de Viking, parece que sí descubrieron, pero bueno, parece que sí, pero que no, porque un experimento dio positivo, el otro dio negativo, el otro no dio nada, bueno, etcétera, etcétera. También había otro que se llamaba el Labeled Release, que era como el etiquetar ahí el suelo, la muestra de suelo, se ponía en contacto con carbono 14 radioactivo, y la radiación y los detectores de radiación monitoreaban si había algún cambio en la atmósfera, porque el carbono 14 es absorbido por materia orgánica. Y también estaba este experimento pirolítico, en donde la muestra de suelo se incubaba con monóxido de carbono radioactivo y dióxido de carbono, y luego se calentaba hasta 1000 grados para ver si se podían detectar gases de origen orgánico a través de la radioactividad. Eran 3 experimentos interesantes, pero como les digo, nunca obtuvieron resultados definitivos, pero aún así estábamos probando si había cosas vivas en Marte por primera vez. Y algo que también tiene que ver con la astrobiología, porque nosotros somos parte de la biota de este planeta, la inteligencia es una consecuencia de la vida. Nosotros somos la muestra de que la inteligencia es una consecuencia de la vida. Entonces, si estamos pensando en la vida en otros planetas, probablemente esa vida también haya terminado, bueno, no terminado porque no hemos terminado, pero esa vida también haya, más bien, la evolución haya desembocado en la creación de organismos inteligentes. Es una probabilidad, no es una afirmación.
Pero en lo personal yo sí creo que la evolución de la materia orgánica, y si en un planeta aparece la vida, muy probablemente termine evolucionando hasta cosas parecidas a nosotros. Parecidas en el sentido de estar hechos de lo mismo y tener conciencia de su propia existencia. No es que tengan brazos y ojos y piernas como nosotros, pero algo parecido al cerebro inclusive entero. Y estamos tratando de comunicarnos con ellos, es una locura. ¿Ustedes no les parece la cosa más loca? Con razón los del Senado de los Estados Unidos les dijeron, no, ustedes que son bobos, que no van a gastar la plata en haciendo llamadas a las estrellas, pues. ¿Qué vamos a mandar un mensaje a M16? Y eso que digamos es un cúmulo que está a 150.000 años luz de la Vía Láctea y vamos a ver si alguien nos contesta. Eso es como entregarle un celular a un muchachito para que empiece a pruebe, háganle, marquen números ahí a ver si alguien me contesta en 1.000.000 de años. Eso, cómpreme un iPhone, yo trato de comunicarme con alguien. Pero tenemos la capacidad, el BLA en Nuevo México, el Big Air en Estados Unidos o la antena en Alemania que tiene 110 metros de diámetro, el telescopio de Arecibo desde donde hemos enviado mensajes. A ver, de hecho en M16, en noviembre del 74, enviamos el primer mensaje extraterrestre codificado, diciéndoles quiénes somos, dónde estamos, de qué estamos hechos, cuántos somos. Toda esa información se fue para M16. El problema es que va a llegar en 150.000 años. Y recibimos señales todo el tiempo. Todo el tiempo estamos esperando que alguien nos salude. Esa es la historia de contacto. Sí, la señal wow. Buscamos agua en otros mundos. La astrobiología está pendiente del agua. ¿Por qué? Porque es fundamental. La presencia de agua en otro lugar del sistema solar nos hace pensar en posibilidades. Este es el polo sur lunar. Hay agua en el polo sur de la luna. Esto es Encelado. Encelado tiene chorros de agua permanentes. Miren ese chorro de agua en Encelado. Encelado tiene más agua que la Tierra. Esto es Mercurio. Y uno diría, bueno, pucha, Mercurio está al lado del Sol, quemándose. No, hay lugares en el polo norte de Mercurio donde no da el sol, ahí sí literalmente. Cuando uno le dice, es que la mamá le decía, límpiese por allá donde no le da el sol. En Mercurio hay lugares donde nunca da el sol. Desde hace 4.500 millones de años están a oscuras. Y en esos cráteres del polo norte de Mercurio hay hielo. En Marte hay agua, esto es agua, agua congelada, sacada a 5 centímetros de profundidad por la nave Phoenix cerca del polo norte marciano. Y esto es agua en Marte. Agua líquida en Marte, es la única forma que tenemos hasta ahora de ver agua líquida en Marte en realidad. Pero algún día esta pudo estar en estado líquido sobre la superficie. La bioquímica en el sistema solar es otro de los aspectos fundamentales de estudio de la astrobiología. Me monto la foto, siempre me pasa. ¿Por qué? Porque obviamente la vida es el producto de procesos biofísico-químicos, digámoslo así. Hay lugares ricos en moléculas orgánicas, titán, que puede ser una cosa parecida a esta, esto no es agua, eso es metano lloviendo en titán, o en Tritón, o en los cometas. Los cometas están repletos de materia orgánica. Cantidades de moléculas orgánicas se encuentran en los cometas. Eso obviamente abre toda una rama de estudio de la astrobiología. Y es tratar de entender los procesos químicos que se están dando en otros lugares del universo. Miren esto, ¿cómo se crean las moléculas orgánicas en Titán? Se necesita radiación,
se necesitan, por ejemplo, partículas de rayos cósmicos que con el nitrógeno y el metano molecular de la atmósfera de Titán sufren disociación, ionización y terminan convirtiéndose en cosas como el benceno y otras moléculas orgánicas complejas. A eso se le llama el toning, es la materia orgánica la que está plagado, por ejemplo, la atmósfera de Titán. Por eso no podemos ver la superficie, es como una niebla orgánica muy interesante. Encontrar otras tierras es otra tarea de la astrobiología. Claro, si queremos hablar de vida en el universo, necesitamos encontrar lugares en los cuales eso pueda darse. Y no significa que tengan que ser iguales a la Tierra, pero de nuevo, tienen que tener las condiciones mínimas. Tener una superficie sólida, tener una fuente de energía y tener agua líquida. Y eso lo podemos encontrar ya sea en supertierras, en planetas terrestres, en planetas ricos en agua, como HD1214, GJ1214b. Hicieron la tarea los que pudieron, pero la idea era, por ejemplo, que calculando la densidad de HD1214, ¿cuánto te dio, Nelson? Y la masa, y no calculaste la densidad. Pero la idea es completar calculando la densidad. Se van a dar cuenta que es un planeta grandote, de masa, del orden de los rocosos, pero con una densidad muy baja. Una densidad promedio muchísimo más baja que la de un rocoso normal. ¿Por qué? Porque probablemente GJ1214b es un planeta rico en volátiles. Cuando yo hablo de rico en volátiles, fundamentalmente es agua. Posiblemente el 50% de la masa de GJ1214b sea agua. Y eso es posible. Y Pandora, ahí están. Lunas tan grandes como planetas alrededor de planetas gigantes en la zona de habitabilidad. Esa es la historia de Avatar. Los monstruos azules de Avatar viven en una luna, no en un planeta. Y eso es otra posibilidad que plantea y que estudia la astrobiología moderna. Pregunta número 1. Claro, hay que calcular la densidad de GJ1214. .019 masas de Júpiter. Sí, es de ese orden. Radios de Júpiter. O sea, es más grande que la Tierra y una masa muy chiquita. Pues, eso da como 6 masas terrestres o algo así. Pero tiene 6 masas terrestres, pero es un planeta grandotote. Entonces, algunas de las opciones sería que esté hinchado, pero eso no es muy lógico, o que tenga mucho material de baja densidad, agua. Pablo, una de esas. Sí. Diste todas, te pregunté una. Está bien. Pero no, eso es. Todo lo que tenga que ver con la vida es tema de la astrobiología. Obviamente, su origen, su evolución, la química necesaria, los lugares necesarios para el origen de la vida, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de la vida en la Tierra, porque la astrobiología se inicia con el estudio de la vida en nuestro planeta, que es hasta ahora la única vida que conocemos.
Aunque normalmente cuando pensamos en vida, estamos pensando en ecología, y los pobres osos polares se quedaron sin donde vivir por el calentamiento global, y los japoneses acabaron con las ballenas, y los caucheros con la selva del Amazonas, y en eso pensamos en vida. Cuando pensamos en vida, pensamos en ir al zoológico y visitar los elefantes, ver los leones, los tigres, las ranas en el Chocó, que son, ojo, todo esto es lo que conocemos como vida compleja, organismos muy complejos. Un organismo como un animal o como una planta, un árbol. Un árbol es un organismo supremamente complejo. Es muy diferente a lo que en realidad es la vida de este planeta. Pongan atención, la vida de este planeta en su mayoría son organismos simples, unicelulares. Bacterias. Existen más bacterias en un cuerpo humano que humanos en el planeta. Cada uno de ustedes tiene miles de millones de bacterias que viven en ustedes y hacen parte de ustedes. La masa total de organismos simples en el planeta es 25 veces mayor que la masa total combinada del resto de organismos. O sea, si yo cogiera todos los árboles, todos los animales, todos y los sumara, las bacterias pesan 25 veces más. Entonces, ¿de quién es este planeta? ¿Ah? ¿Para quién se hizo este planeta? Para ellas. La vida simple es la vida más común en el universo. ¿Por qué? Porque es que la única que conocemos del universo es la que está. Pero si ustedes les preguntan, ¿cuál es la forma de vida más común en el universo? La bacteria. Ya, ellas dominan, y dominan este planeta desde hace 3.500 millones de años. Es una cosa absurda. Pongan atención, si yo contara el número de bacterias en nuestro planeta, es del orden de 10 a la 30. Eso es un número muy grande. ¿Quién es capaz de leer 10 a la 30? Empezamos con, vamos a hacer millones, 6 ceros, billones, 12 ceros, trillones, 18 ceros, cuatrillones, 24, quintillones. La población de bacterias del planeta es del orden de los quintillones de organismos. ¡Wow! De nuevo, ¿para quién se hizo este planeta? A ver quién sigue creyéndose el centro del universo. Además, siempre pensamos que la vida es a 20 grados, con una atmósfera de presión, ni muy ácida ni muy alcalina, pH 7, ¿cierto? Las condiciones a las que nosotros vivimos, es que somos absolutamente antropocéntricos en todo. La vida es como nosotros la conocemos. Pues no, resulta que la astrobiología nos demuestra que, por el contrario de lo que pensamos, hay vida en las condiciones más extremas. Por eso se llaman extremófilos, acidófilos, alcalinófilos, anaerobios, que son los que viven sin oxígeno, termófilos, criptoendolitos, halófilos, hipertermófilos, hipolitos, litoautótrofos, metalotolerantes, oligótrofos, osmótrofos, piezófilos, poliextremófilos, criófilos, radioresistentes, termoacidófilos y xerófilos. Son algunos. Y filósofos. ¿Sabes qué son los piezófilos? Suena, ¿cierto? Como piezófilos son extremófilos que viven a presiones altísimas, a alta presión, o sea, 10 atmósferas. Y hay bichos que pueden vivir a 10 atmósferas, imagínense. Pues más, o sea, por allá en el fondo del mar hay bichos que viven a no sé cuántas atmósferas, cuál será la presión, eso se puede calcular rápidamente. A 1 kilómetro tengo 90 atmósferas. 900 atmósferas. ¿A qué? Sí, pues todos esos son piezófilos, por ejemplo. Los metalotolerantes son los que viven en metales, óxidos.
Los halófilos les encanta la sal, los termófilos viven en agua caliente y los hipertermófilos viven en agua hirviendo. O sea, una cosa es vivir en agua caliente y rico, como en la tina, y otra cosa es vivir en, o sea, a 120 grados. Y el problema es que si les baja la temperatura, mueren. Exactamente. Hay de todo hay aquí. Los que comen piedras, los litótrófos, los que comen de todo, etcétera, etcétera. Los criófilos, esos vienen a menos 15 grados. Y si usted los calienta, mueren. Entonces, piensen en esto, desde menos 15 hasta 125 grados, en nuestro planeta hay seres vivos. Ese está eso de tardigrado, ¿no? Y ese puede vivir desde menos 50 hasta como hasta 100 grados. Ah, pero sí, este se queda en stand-by. Usted lo puede congelar y baja todo su metabolismo y después lo puede calentar en el microondas y el hombre se despierta. Es una cosa, y esto es un bicho, o sea, no es ni siquiera una bacteria. El Ipsibius duragini, que parece un extraterrestre, parece el gusano de Duna, ¿se acuerdan de Duna? Es espectacular y este es nuevo, es un bicho que encontraron apenas en estos días. Entonces, hay montones. El Deinococcus radiuransis es una bacteria que soporta radiaciones de miles de veces la radiación que soporta el ser humano. Y las halobacterias les encanta la sal. ¿Dónde está la vida en la Tierra? A la capa, digamos, de vida en la Tierra la llamamos biosfera. Y es una pequeña capa justo encima de la superficie de la Tierra. Está nuestro núcleo, nuestro manto, o sea, el núcleo sólido, el núcleo líquido, manto, la corteza, pero pongan atención, la biosfera es eso. Y eso que ahí está exagerado. ¿Sí ven? Sí se ve más o menos, ¿cierto? Esa es la biosfera. Y entonces uno se hace una pregunta, ¿por qué la biosfera no es así? ¿Por qué razón no está todo el planeta repleto de vida? O, bueno, no importa, que no sea así, de pronto así. Es un poquito más sobre esa. O sea, que ocupe más espacio. De nuevo, hay condiciones que limitan el tamaño de la biosfera. Digamos que la primera condición se refiere a la temperatura del interior del planeta. Claro, en la medida en que yo penetro en el planeta, las cosas se ponen más calientes. Y entonces sí, yo puedo ser un hipertermófilo, pero hipertermófilo no significa que viva a 500 grados, porque a 500 grados todo está fundido. Y la vida requiere tener ciertas estructuras que sobrevivan, que comuniquen información, etcétera, etcétera. Entonces no puede haber vida a muy altas temperaturas. Y el otro límite está establecido por las condiciones en la atmósfera. A pesar de que yo puedo encontrar bacterias en la estratosfera, ya hay cierto nivel de radiación y ciertos niveles de baja presión, etcétera, en donde ya también los organismos vivos no logran cumplir con su deber, digamos así. Entonces, los únicos límites para la vida son límites físicos. O sea, es sencillamente, no puedo vivir ni muy caliente ni muy frío. Por eso volvemos al asunto de la temperatura de habitabilidad. Eso es lo que limita la biosfera de la Tierra. Ahora, podríamos definir el área viva como una región donde hay un cierto pH, hay una cierta temperatura, una cierta cantidad de radiación, una presión establecida, una salinidad, una temperatura baja límite y una cantidad de agua límite también innecesaria. Pero miren esto, dentro de esa área, esto es lo que se llamaría el área de los parámetros de la vida. Dentro de esa área, cosas como los elefantes, los buitres, están aquí en la mitad, donde todo es promedio, donde se tiene el pH preciso, la temperatura precisa, la presión, etc. Y los extremófilos son los que ocupan justamente
los extremos de esa área viva. Piezófilos, radiófilos, ahorita decíamos cómo se llaman, radio ¿qué? Radioresistentes, los termófilos, los criófilos, los halófilos. Estos viven sin agua, que son bacterias del desierto, pero el desierto, o sea, bacterias del Valle de la Muerte en California, que es el lugar más caliente del planeta y más seco del planeta, pues localmente, porque en realidad en promedio el lugar más seco del planeta es Atacama. ¿Sabía que hay lugares en Atacama donde no llueve hace 10 millones de años? No, cae una sola gota de agua desde hace 10 millones de años. Pues, pucha, eso es un montón de tiempo sin agua. Pregunta número 2. Hoy les voy a poner muchas. No, poquitas. Pero es que la semana pasada hicimos el ejercicio. ¿O no? Eso era más que suficiente. Ok. Alejo, ¿qué contestaste de la biosfera? Sí, en general, en un planeta la biosfera es el área ocupada por la materia viva. Así de sencillo. Porque nuestra biosfera va desde el subsuelo hasta la atmósfera. O sea, hay biosfera en diferentes partes del planeta, en el subsuelo, en el océano, en la atmósfera, en el suelo, etcétera, etcétera. Es eso, la biosfera se refiere al área ocupada por la materia viva en el planeta. Ahora, ¿de qué están hechas las cosas vivas? Pues sí, de elementos, claro. Pero, ¿de cuáles elementos? Porque de hecho, elementos en el universo hay de forma natural, como hasta el 92, que es el uranio, y en los laboratorios nosotros creamos muchos más. Bueno, también se crean en las estrellas, pero son muy inestables. Pero hay un montón, ¿ciento cuánto? 103, allá llegó hasta el 114. Los rusos construyeron el 114, pero son elementos que duran milésimas de segundo y se convierten en otra cosa, son muy inestables. Pero conocemos muchos elementos, de hecho conocemos los gases nobles como el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, de los que hacemos lámparas, por eso estos son lamparitas. Y metales, el oro, la plata, el cobre, conocemos el hidrógeno, el que se hace en las estrellas, conocemos muchísimos elementos de lo que está hecha la materia del universo. Pero la materia viva, y esto es lo más interesante, está hecha tan solo de unos cuantos elementos. El primero, carbono. El carbono es el elemento fundamental de la materia orgánica. El segundo, el hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo y el más simple. Tercero, oxígeno. El carbono y el oxígeno son producidos en las reacciones nucleares dentro de las estrellas. Y después del oxígeno está el nitrógeno. Estos tres son comunes en las estrellas. O sea, ¿qué produce una estrella después de helio? Carbono, nitrógeno y oxígeno. Así de sencillo.
Y después de esos tres, la vida necesita otro par de elementos interesantes. El fósforo y el azufre. Y una cosa bien curiosa, es que todos los elementos de la vida están aquí. Punticos en la tabla periódica. Bueno, excepto por el hidrógeno que está aquí afuera, pero ahí están carbono, nitrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Somos muy poca cosa. ¿Sí o qué? No estaremos hechos de titanio, como las gafas, o de oro, o de argón. Yo creo que debe ser alguna razón debe tener la naturaleza para elegir específicamente estos elementos. Yo pienso que por abundancia, claro, si el cielo te caen limones, ¿qué es lo que más hay? Usted no puede hacer seres vivos con hidrógeno solo, hermano, pues porque falla, pero péguelo con cosas que haya por ahí. Oxígeno, nitrógeno, carbono, hay por montones. De nuevo, después del hidrógeno y el helio, estos tres son los más abundantes del universo. Entonces, claro, si eso es lo que hay, con eso trabajamos. Ahora que teorías como muy especulativas, como de correr ese grupito de 5 hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. A ver si podemos pasar la vida en otra cosa. Sí, y en vez de fósforo poner amoníaco, no, poner... ¿se acuerdan que habían dado una noticia de una bacteria arsénico? Que cambiaba el fósforo por arsénico. Pero, de nuevo, la naturaleza es perezosa. La naturaleza cumple perfectamente con el principio de mediocridad. El carbono y el oxígeno se pegan con todo. Son absolutamente promiscuos. Y tienen buena ligadura, o sea, lo importante es que estas moléculas tienen que estar bien pegadas, ser estables. Entonces, ¿para qué se va a poner a ensayar con otras si de hecho la mayor prueba de que los otros experimentos no funcionaron somos nosotros? La vida es un experimento químico. Eso es un experimento químico. Usted pone todas estas cosas juntas en una superficie de un planeta, les pone una sustancia que les ayude ahí a mezclarse y les da energía durante 700 millones de años y ya se empiezan a probar. Se pegan los unos con los otros, estos, hasta que, voilà, uno que funcionó. Y funcionó bien. Entonces, ¿para qué vamos a seguir ensayando? Como dicen por ahí, si funciona bien, no lo arreglen. Porque normalmente cuando se pone a arreglar algo que funciona bien se lo tira. Entonces, de nuevo, el problema es que no tenemos un punto de comparación. ¿Con quién nos comparamos? Nada. Cuando encontremos algo vivo en Titán que no tenga fósforo sino arsénico, vamos a decir, wow, sí es posible. Ojo, yo no estoy diciendo que sí es posible, pero es improbable. Y eso también es una opción personal. Yo no sé qué piensan los biólogos. ¿Vos qué pensás, Sebas? Yo pienso que, a pesar de que tampoco es que uno se vaya a poner a decir, no, es que van a ver otros organismos Sí. los lagos del Estado, por ejemplo, de todas maneras es difícil que haya una bioquímica que sea Parecida. Sí, o sea, básicamente se necesitan las mismas reacciones químicas con otros elementos, pero yo lo veo poco probable, además porque otros compuestos como el metano se oxidan muy fácil. Ese es el problema. Entonces la química con otros elementos normalmente no es tan estable. Una pregunta de Dr. Sebastián, y todo esto no se puede modelar. O sea, hemos visto, porque hemos estudiado astrofísica en planetaria, son modelos de cosas que pensamos y se explican. Toda esta bioquímica no es imposible modelar con computadores, con... Pero sí se hace. Se hace. De hecho, ponme atención, hay una teoría sobre el origen de la vida que se llama el RNA World, pues, o sea, el mundo RNA. ¿Y qué es lo que hacen los científicos que están modelando esta teoría? Ponen materia
en un computador, le ponen energía, le ponen las ecuaciones que hay que cumplir para las reacciones, y ponen a correr esa vaina, y al final de 500 millones de años obtienen ácido desoxirribonucleico, o ácidos, pues sí, ácidos nucleicos, ahí están, y obtienen ácidos nucleicos como los que conocemos. O sea, entonces, de nuevo, eso lo hace, claro, otra vez van a decir, pero es que el computador está haciendo justamente lo que nosotros queremos que haga, pero en realidad él está haciendo reacciones aleatorias, y está juntando, no sé, carbonos, no con nitrógeno, sino con hierros, o con calcios, o con otras cosas, y eso no funciona tan bien como juntar carbonos con oxígenos y nitrógenos. Mis comentarios. Primero sobre lo perezoso de la naturaleza, realmente es parsimonia. Parsimonia es que a partir de lo sencillo se pueden armar cosas complejas. Ok, o sea, es una cuestión de escala más bien, de oligarquía. Y eso es la base de hacer biología de sistemas, que es a partir de reacciones sencillas y de múltiples posibilidades basadas en teoría y en experimentos, se puede simular y predecir. Exacto. La creación de diferentes organismos, de partes, o sea, macromoléculas. Entonces sí se puede simular y a partir de la simulación se puede predecir. Maravilloso. Pablo, de pronto dicen que más que mediocridad o pereza es economía. Economía, sí, economía de energía. Pasa en la economía, el ser humano, todo es buscar lo más fácil, lo más barato. Tienes toda la razón. Y aquí estamos hablando de fácil y barato en el sentido de las reacciones más comunes, más sencillas y el menor gasto de energía. Exactamente. Ahora, veíamos que, era lo que les estaba diciendo, las moléculas que se forman a partir de esos elementos son moléculas orgánicas, moléculas basadas en el carbono. Pero no es porque solo tengan carbono. De hecho, muchas moléculas tienen más de otras cosas. Pero el carbono es la espina dorsal de estas moléculas. O sea, yo pongo carbonos y los otros se me pegan alrededor. Aquí yo pongo un par de carbonos y aquí se me pega un nitrógeno, aquí otro nitrógeno con un par de hidrógenos, y aquí un carbono con un par de hidrógenos, y tengo C2N2H4, que no tengo ni idea de qué diablos es, pero es una molécula orgánica. ¿Ok? Y las moléculas orgánicas más famosas son los aminoácidos, que tienen carbonos, oxígenos, y que forman las cadenas moleculares de las que está hecha la vida. Entonces, por eso hablamos de una vida basada en el carbono, porque estas moléculas estables son moléculas que se organizan alrededor de átomos de carbono. Y de hecho, la vida está basada en 21 moléculas orgánicas que son conocidas como aminoácidos. No son los únicos aminoácidos, pero son los 21 que utiliza la materia orgánica de este planeta. Miren esto. Hay unas que son esenciales: la histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, etcétera, etcétera. Y hay otras que no son esenciales, pero que se utilizan en establecer la vida. Entonces, si ustedes les preguntan químicamente qué somos, somos 21 aminoácidos. De nuevo, somos cosas simples. Somos 6 elementos. Y esos 6 elementos conforman 21 aminoácidos. Pero no solamente de aminoácidos. Pues espérate, es que estoy buscando la no, ya tengo solo aminoácidos, sí, ya soy muy reduccionista, es que soy astrofísico. No, porque tú podrías decir que piensas, por ejemplo, en ADN, piensas en grasas, en lípidos. Sí. Y más bien, en esos macromoléculas sí puedes armar. Sí, es que los aminoácidos son la base, pero todavía es que te estás adelantando, espérate, mira por dónde iba, te voy a mostrar por dónde iba. Iba para allá. Cuando se juntan estas moléculas básicas orgánicas, entonces se forman cosas que ya sí tienen que ver con la vida, como las proteínas, que son colecciones y cadenas de aminoácidos muy largas, y que son producidas, por ejemplo, por la bioquímica del cuerpo.
y luego son ensambladas para construir moléculas más completas. Un proceso de construcción de moléculas complejas a partir de moléculas más sencillas como los aminoácidos es de la adenina se pasa a la adenosina y de la adenosina se pasa a la adenosina trifosfato, que es una cosa importantísima para producir ¿qué? ADN, exactamente. Entonces, profe, tú tenías toda la razón. Yo simplemente sí, no puedo decir, es que somos 21 aminoácidos. No, esos aminoácidos tienen que aprender de alguna manera a combinarse para producir cosas más complejas a mayor escala. En realidad, las moléculas de las que está hecha la vida son muy complejas. Son una cosa como esta. Esto es una macromolécula. Si ustedes me dicen, Pablo, ¿qué es ese despelote? Eso es una proteína. ¿Qué tipo de proteína? No tengo ni idea. Yo simplemente puse proteína en Google y apareció esta vaina. Pero eso es una macromolécula y eso lo que es una colección grandísima de moléculas orgánicas chiquitas. Y las más importantes, los ácidos nucleicos. Estas son cadenas de ácidos nucleicos y esta es la famosísima hélice de ácidos nucleicos. Por aquí hay enzimas metidas por ahí que son las que se encargan de dividir y de volver a unir los ácidos nucleicos, pero básicamente esto es. Estas son las moléculas que, entre comillas, digámoslo así, aprendieron a replicarse. Es el fundamento de la vida. Uno de los principios de la vida es poder replicar. Y un aminoácido no se replica. ¿O sí? No. Pero eso es otra cosa. Que no, que son enfermedades como la de las vacas locas y todo eso. Pero eso es más un virus, ¿no? ¿Qué es? Proteínas que... pero proteínas, no aminoácidos. O sea, ya es un montón de aminoácidos. Aquí vamos a empezar a discutir y eso me gusta. A ver, volvamos al asunto. ¿Cuándo puedo entrar yo de que soy una molécula que me puedo replicar? Cuando soy un ácido nucleico o cuando soy una proteína como los priones. Pero un aminoácido solito no. O sea que por eso es que no encontramos cosas vivas en los cometas. Los cometas están llenos de aminoácidos. Las nubes moleculares gigantes en el medio interestelar están llenos de aminoácidos. Pero esos aminoácidos no saben replicarse ellos solitos. Si se juntan 10 millones de aminoácidos y forman una molécula de proteína o de ARN, entonces eso sí ya saben, pero además, de nuevo, esto no lo aprendieron de un día para otro. Esto lo hicieron después de 700 millones de años de experimentación. Una pregunta, ya que estamos en este campo de replicación, ¿por qué no tratamos de lo que es vida? Espérate. Porque es que bueno. Allá voy. Entonces, Están adelantados. ¿un prion es vivo? No, es una molécula que se replica, igual que un ADN solo no está Como vivo. los virus. Por ejemplo, en el mejor caso, son los virus no están vivos. No cumplen los criterios De que tienen ribosomas, ¿sí? No, de que tienen ribosomas. Desoxirribonucleico. Pero no es que el uno provenga del otro. El más simple es el ARN. El ADN ya tiene, digamos, químicamente una diferencia que le permite tener otras funciones. Pero en principio son moléculas gigantescas hechas de lo mismo. Vamos a adelantarnos un poquito. Más allá de estas moléculas, macromoléculas, digamos, originales, en realidad la estructura fundamental de la vida, o por lo menos de los organismos vivos, es la célula. Antes uno no dice que el ADN está vivo, o que las proteínas están vivas, pero ese ADN y esas proteínas organizadas de cierta manera conforman sistemas más complejos que sí consideramos vivos, y esos sistemas son las células. Las células son los organismos vivos más simples y a su vez con Z son los bloques, ves, es que está ese medio para acá, básicos de los organismos complejos. De nuevo es el problema de hacer esta vaina antes de son el bloque básico de los organismos complejos. Miren que
ayer leí y vi una cosa interesantísima. Las células de la piel se renuevan cada 28 días. Cada 28 días tenemos piel nueva. Hay luna llena. Tendrá que ver con la luna, yo no sé. Pero lo escuché ayer y dije, wow, tengo una cubierta nueva cada 28 días. Claro, por eso es que cicatrizamos tan rápido. Pero, pues porque, claro, ya ahí esa, mira, por ejemplo, yo me quemé fritando un chorizo. Y, pues claro, los hombres de la cocina huelen mortecina, aquí a mi abuela. Y fritando, me quemé y, como a las 2 semanas, ya se me había caído la quemadura y quedó células muertas por debajo, porque pues, esas estaban fritas. Y de malas, porque esas ya no se regeneran. Ahí está la diferencia. Esto que tengo ahí son cadáveres de células de piel. Ando con un cadáver por aquí. Los cadáveres los escamas, o sea, eso se va. Lo que te queda ahí es fibrosis, que es la herida, o sea, cómo fue sellando, que son fibroblastos. Entonces no es célula, no son células. Células muertas, no, son células vivas. Esas están vivas, son vivas pero son diferentes. Genial. Médico, ¿sí o qué? Y están otros, claro. Por eso es que, por ejemplo, yo me puedo hacer un tatuaje, en eso estaba pensando, yo dije, si a uno se le caen las células de la piel cada 28 días, ¿por qué no se le cae el tatuaje? Porque entonces se te cae el epidermis, que es la más profunda. Pero, exacto, pero está en la dermis, la tinta, exacto, la tinta del tatuaje está en la dermis, que es más permanente, pues. Sí, es permanente. Maravilloso, maravilloso, es una cosa genial. Piensen en eso. La próxima vez que se miren al espejo, en 28 días van a ver otro. Claro, yo me veo hoy al espejo y en 28 días la cara que tengo es nueva. Pablo, la otra es, igual aquí en los coloquios hablaba de que cada átomo de nuestro cuerpo se renueva. También. Y que en verdad nosotros no somos producto de una piel de pico de 34 años, no es 34 años, sino que es información de cada una de esas moléculas, Sí. de las células. Y de hecho, En promedio, nuestro cuerpo, este brazo puede tener 7 años no más. exacto, eso te iba a decir. De hecho, todas las células del cuerpo se renuevan cada 7 años. Eso significa que cada 7 años hay un clon. ¡Claro! Mi primer clon fue producido en una noche de amor. Y después, ese clon evolucionó y a los 7 años se replicó completamente. O sea que, exacto, yo tengo 38, o sea que llevo 7 clones y un poquito. 7 clones y medio. De ahora en adelante, cuando ustedes les pregunten cuánto tienen, hablan del número de clones. Pero eso es impreciso. Ah, no. Eso es totalmente impreciso, porque ¿Así? hay células que Es un mito urbano. Por ejemplo, las neuronas. Ah, esas no se renuevan. Ellas no se renuevan, excepto algunas particularidades. Sí. Pero entonces, Pero los tejidos sí. pero depende de qué tipo de tejido. La tasa, digamos, de división de unas células como la epidermis, sí es Muy Pero rápida. los músculos no están renovando los músculos. O sea que ese cuento de que nos renovamos cada 7 años es mito urbano. Lo otro que es importante es que, entonces, ¿por qué envejeces? Si eres nuevo cada 7 años. Ah, porque no, porque mira, de hecho estaba viendo también un programa sobre eso. Pongan atención. Vi que es que la información genética incluye en qué momento las células tienen que empezar a envejecer. Hay un momento en que nuestras células activan el cromosoma que envejece y como que les dice usted ya hizo su trabajo, de ahora en adelante no se renueve. ¡Wow! Y hay un científico chino, tenía que ser chino, ¿quién más? Que está dedicado, ojo, a desactivar ese chip, ese switch que enciende el envejecimiento y lo está logrando. Pongan atención, ya está haciendo experimentos con ratones que viven hasta un 45% más que los otros ratones. Bueno, si usted vive un 45% más y si la edad promedio es de 100 años, podemos vivir 145 años. Pues, y eso que usted apenas está ensayando ahí, desactivando el chip en ciertas células, pero es una cosa loquísima. Nos dio la hora del pipi break hace rato. Bueno, vamos a parar aquí porque enseguida seguimos discutiendo con los biólogos. Esto está muy interesante. Vamos a ir al pipi break y volvemos en 20 minutos.